RCR, la red que comunica y une al Perú. Siempre es grato dialogar con el doctor Javier González Olechea Franco. Él es doctor en ciencia política, experto en gobierno, internacionalista, columnista del diario El Comercio. Doctor Olechea Franco, qué gusto saludar, González Olechea Franco, qué gusto saludarlos. Gracias, como siempre, muy amable. Buen día. Buenos días, José. Leía con atención su columna del día sábado en el diario El Comercio. Usted califica esta crisis como una gangrena, ¿no? Y en realidad la situación es tan delicada que hasta el momento no avisoramos una salida. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente? Lo que está ocurriendo es una consecuencia advertida, por cierto, el 10 de enero del año pasado, cuando salió a la luz y se propuso la suscripción del Pacto del Bicentenario, que lo comentamos alguna vez en tu programa, o sea, que lo que allí se preveía era que iban a haber muchas bancadas en el Parlamento, pocas propuestas, y que siendo un país ya entonces muy fraccionado políticamente, nadie iba a alcanzar una cuota importante del poder. Entonces el pacto lo que decía era que se suscribiera, era una invocación, un producto totalmente peruano, dicho sea de paso, fabricado aquí en Lima, en 16 versiones, para que los candidatos lo suscribieran y se comprometieran, de acuerdo a afinidades, a formar gobierno. Esto es, el presidente, hombre o mujer, que saliera electo o electa, reconociendo que iba a tener una baja representación parlamentaria, se juntara con otras agrupaciones y formulara esta propuesta de gobierno, como es en otras partes del mundo en el parlamentarismo, toda vez que se reconoce la realidad de que finalmente en la Constitución del 93 el Parlamento es el primer poder del Estado. Y lo hiciera sobre la base de dos ejes: una propuesta de gobierno, la coalición, por así decirlo, y una agenda legislativa que soportara a esa propuesta de gobierno. Entonces, hacer viable el Poder Ejecutivo con respaldo en el Parlamento. Bueno, ninguna agrupación política quiso suscribir el Pacto Bicentenario. Todo el mundo decía no, que firme primero fulano, mengano, y se hacía mucho énfasis en ejes muy importantes como la rendición de cuentas, la transparencia, los valores republicanos, el oficio para ejercer los cargos públicos, es decir, toda la gama de precauciones para evitar todas las críticas, mejor dicho, todos los hechos que son materia de crítica. Entonces, yo creo que hemos tenido la oportunidad y no la supimos aprovechar. Hemos llegado a este momento, doctor González Olechea, hemos llegado a este momento con una corresponsabilidad tanto de las izquierdas como de la derecha. No solamente corresponsabilidad, sino responsabilidad, porque cuando uno habla de corresponsabilidad parece que fuera compartida. Cada uno tiene, digamos, no solamente la derecha, la izquierda, los extremos, sino cada uno tiene una cuota compartida y una cuota individual. Porque ¿cuál es esa cuota individual? El creer que el Perú le pertenece, el creer que con 8% real de votación, el Perú, por ejemplo, en el lado de la izquierda radical, votó por una nueva constitución, el creer del lado extremo de la derecha que solamente el mercado puede solucionar los problemas, cuando sabemos que no es así. Es necesario un Estado con facultades que están escritas en la Constitución y con una existencia de un número importante de organismos reguladores que no cumple su función. El problema no es que hay poco o mucho Estado, sino que hay mal Estado, y no hay funcionarios que hagan cumplir sus funciones en los organismos reguladores. Por ejemplo, en el caso del petróleo se hubiera podido evitar perfectamente si se hubieran cumplido con las atribuciones de los organismos reguladores, que no son pocos y que están mandatados por la ley. De manera que hay corresponsabilidades y hay responsabilidades.
Ahora, el otro aspecto que usted cita en su artículo es la falta de autocrítica del presidente Pedro Castillo en estas circunstancias, ¿no? En medio de una crisis sin precedentes en el país, no hay una crítica, pero tampoco falta una autocrítica de los otros sectores políticos, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? O sea, tratamos de arrimar todos los problemas ¿a quién? O sea, no asumimos las responsabilidades. Bueno, el presidente tiene, como todos, como toda persona, una forma de ser. Y quizá lo que más podría caracterizarlo, acorde a lo que conocemos públicamente de él, no conocemos su vida privada y tampoco me interesa en mi caso, es un presidente que ha evolucionado en los últimos 3 o 4 meses y que ha hecho de 3 o 4 falencias un continuo y creciente comportamiento. Uno, en primer lugar, el no conocer las reglas básicas de las formas como se gobierna y la organización del Estado. Esto se ha agravado en la medida que ha pretendido en la última semana imponer un gabinete realmente impresentable. Y las reglas de juego del Estado, dentro de ellas están obviamente las reglas y las relaciones con los poderes, y dentro de ellos el Parlamento. En segundo lugar, yo sí creo que hay una enorme desconfianza, no lo señalé en la columna, no quise hacerlo expresamente, pero una enorme desconfianza a todo lo que le suene capitalino o conocido, sea personas o instituciones. Esto es, si hay un ministro que fue exitoso en su momento, el que fuera, no tiene la predisposición a convocarlo para que sea presidente del Consejo de Ministros. No cumple con la Constitución, que dice claramente que él designa y propone al presidente del Consejo de Ministros y acorde con las propuestas del presidente del Consejo de Ministros, conjuntamente él designa finalmente los ministros. Los 3 gabinetes hasta ahora él no ha demostrado o desconocer, o si los conoce, no aplicar esta fórmula que fue muy bien diseñada para hacerle un contrapeso al presidente y para justamente, en la medida que él es irresponsable políticamente de acuerdo a la Constitución y es el presidente del Consejo de Ministros que tiene que ser su escudero en el Parlamento y finalmente su fusible, pueda tener libertad para escoger y proponerle al presidente el ministro tal o cual en diferentes carteras. El presidente de la República nunca ha, se ve por la velocidad y por la incertidumbre que crea cada cambio, nunca ha respetado esta fórmula. Hay alguien de la izquierda que se lo ha recordado el día de ayer en el periódico, y yo quizá haciendo eco no a lo que yo había escrito el jueves, el sábado, pero eso no tiene ninguna importancia. Creo que si realmente convocara a una persona de mucho peso, izquierda, centro y derecha, lo que fuera, y le dejara proponerle ministros, hombres y mujeres, otra sería la historia y posiblemente sería su única salida. Porque si vemos las portadas de ayer y las portadas de hoy, de todos los periódicos, de todo el amplio espectro de medios, e inclusive en redes, todo el mundo le pide que renuncie y están avanzando las iniciativas de vacancia o de acusación constitucional. Otro tema que no puedo dejar al margen, ¿no? ¿Estamos frente a un estado botín en estos momentos, así como están las cosas? ¿Frente a un estado ahí? Un estado botín, así como usted lo denomina. ¿Estamos frente a esas circunstancias? Estamos frente a un estado mejor dicho, frente a un estado que no está dotado de los suficientes mecanismos, y de ahí que se hicieron, en mi caso, 12 propuestas en una columna de reforma constitucional, y frente a un gobierno que no escucha el presidente de la República o escucha a quienes no debería escuchar, porque no es una cuestión de no escucha a lo que uno quisiera que escuche, sino a la luz de los resultados. Porque si uno no conoce a sus asesores y finalmente ve que toma decisiones razonables, poco o nada importa si uno los conoce o no, a los asesores o a quienes lo ayudan o lo inducen a tomar decisiones.
aquí no se trata de apellidos, de nombres o de instituciones. Vamos a los hechos. Cada gabinete es peor al anterior. Pareciera que, no entiende. Hay una enorme desconfianza y el periódico de hoy da cuenta de las más de 60 reuniones que pareciera haber tenido en estos días, convocando gente para conformar el nuevo gabinete. Y uno revisa un poco la lista y la verdad que deja mucho que desear, porque el país no está para seguir insistiendo en propuestas que no van a atender las preocupaciones principales sin pretender establecer un orden prioritario, que son la recuperación de la salud, el fortalecimiento institucional, la lucha contra la corrupción y la delincuencia, la recuperación del empleo, la recuperación de la economía, principalmente, y de la seguridad. Pareciera que si uno lee con quién se reúne y conoce sus capacidades, sabemos que no las tienen en esos campos que son la preocupación fundamental de la población. De distintos sectores le piden la renuncia al presidente. ¿Es la salida más adecuada? Es una salida honrosa para él, y pienso que todavía, por pocos días, con goteo, a cuentagotas, todavía está en la posibilidad, y quisiera pensar, porque una renuncia o una acusación o finalmente una vacancia siempre es traumática, que tiene un pequeño margen para conformar un gobierno, un gabinete que realmente, cuando nomine a la gente, uno diga, sí, fulano de tal conoce muy bien de defensa, sí, fulano de tal conoce, o la señora tal conoce de salud y conoce bien, y además de que sean personas, o sea, referentes. Yo siempre he llamado el término, usando el término referente, que cuando, por ejemplo, si nombrara vocero presidencial, digamos, porque creo que necesito un vocero presidencial, a gritos, a Juan de la Puente, ¿no? Periodista importante de la República, o a Paredes Castro, que fue 25 años editor de la página política de El Comercio. Estoy abriendo el escenario. O a un periodista importante, reconocido, por ejemplo, el director de RPP, cuyo nombre ahorita, Carvalho. Fernando Carvalho. Sabemos que tiene un corazón, digamos, dilatado hacia ciertas preferencias. No importa, es un hombre capaz, es un hombre correcto y es un hombre que sabe comunicar. Entonces, si lo nombrara a cualquiera de ellos portavoz presidencial, que es una figura que existe en otras partes del mundo y nada le impide, por un decreto supremo, a crearlo, todo el mundo diría, lo conozco, tiene 30 años de oficio en esto, perfecto. Entonces tendríamos un traductor del presidente que comunicara la agenda del presidente, además del presidente del Consejo de Ministros, porque el presidente del Consejo de Ministros no tiene por qué estar explicando al detalle todo lo que hace en la agenda y con quién se recibe, con quién se junta el presidente y en razón de qué. Para eso necesita, y estaba en la propuesta, un portavoz presidencial. Bueno, todavía está a tiempo, dadas las falencias de comunicación que tiene, que son enormes. Muy bien, doctor Javier González Olechea Franco, como siempre, un gusto conversar con usted, le agradezco la gentileza que ha tenido. Muy gentil, gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.